Este cuadro famoso, la primera demostración que se hizo sobre anestesia, ¿no?, en el mundo, ¿no? Vamos a ver ahora. Bien. Ok. A ver, hijo. Ahí está. Está muy apurado. Está como yo. Ya. Bueno. Entonces acá decimos anestesia clínica, porque lo que ustedes conocen como la acción del anestesiólogo, ese que pone anestesia y mide presión, se llama anestesia clínica, porque hay otro tipo de anestesia. ¿Ya? Ya cuando hicimos la clase de dolor, hicimos la diferencia entre analgesia, anestesia, etcétera, ¿no es cierto? Bueno, ese acto, esa técnica se llama anestesia clínica. ¿Ya? O sea, la labor clínica del anestesiólogo. Yo les he dicho que el anestesiólogo tiene varios tipos de definiciones y cada vez va cambiando un poco porque nuestras actividades también van cambiando, como en toda especialidad. Entonces, alguna de las denominaciones se llama, o se puede llamar, o de repente ya va a cambiar, que se llama medicina perioperatoria. Porque nosotros trabajamos en el pre, trans y post. ¿No es cierto? Entonces, de repente ya no se va a llamar anestesiología u otro nombre. ¿Sí? Bien. Entonces ahí decimos un estado clínico reversible aceptado por el paciente y creado deliberadamente para la realización de procedimientos quirúrgicos y diagnósticos. Nos quedamos ahí. Yo les dije a ustedes que cuando yo ponía unas láminas en otro color o con otro tamaño, otra forma de letra, ahí está lo que ustedes me piden, pues, ¿no? O sea, las fijas, ¿no? Pero ustedes no me hacen caso, ¿no? Bien. Entonces, ¿qué concepto podemos sustraer acá? Primeramente, que es reversible. ¿Por qué es reversible? Porque ninguno de nosotros nos gustaría que, a ti tampoco, que te den anestesia, ¿no es cierto?, y que no se revierta, que te quedes dormida eternamente, ¿no? Por lo tanto, la primera definición, para que sea válida, tiene que ser reversible. Si no, no vale, ¿no es cierto? Bien, entonces los conceptos se tienen que ir asimilando, ¿ya?, de la definición. Aceptado por el paciente, porque el paciente tiene que firmar una autorización, ¿no es cierto?, lo que se llama el consentimiento informado. Ya van dos conceptos, ¿no es cierto? Deliberadamente, claro, porque yo libremente firmo, ¿no? Ya. Realización de procedimientos quirúrgicos o diagnósticos. Pero no solamente se usa para hacer cirugía, sino para procedimientos diagnósticos también, ¿no? Sobre todo en algún tipo de especialidades en oncología, en pediatría, en ginecología, etcétera, se utiliza para hacer diagnósticos, ¿no? Bien, y terapia también, ¿no? Por ejemplo, cuando ustedes suponen que ya en algunas especialidades les han explicado sobre enfermedades oncológicas, que una de las formas es radiación y se pone la braquiterapia, ¿sí? Bueno, para hacer la braquiterapia hay que usar anestesia porque duele eso, ¿no? Bien. Es un reto producir un estado de anestesia al tiempo que se conserva, mejora, permite la alteración mínima de las funciones y órganos de los órganos del sistema, a excepción del sistema nervioso central, porque el sistema nervioso central va a ser afectado de todas maneras, ¿no es cierto? Porque vamos a hacer hipnosis, ¿no? Bien, ¿por qué dice que es un reto? ¿No? ¿Por qué? Porque los anestesiólogos recibimos muchos casos, pacientes críticos. Ya como ustedes estoy no cansado, porque nunca me voy a cansar de ustedes, de hablarles de lo que es un paciente crítico. Nosotros trabajamos con pacientes críticos, ¿ya? Entonces, sea que ya llegan críticos, que ese es el reto. Por eso dice que es un reto. Yo cojo o recibo un paciente crítico y yo tengo que darle anestesia, pero la anestesia son fármacos depresores. Depresores renales. O sea, deprimimos todo, hasta el bolsillo del paciente. ¿Ya? ¿Ok? Bien. Entonces, en esa situación de paciente precrítico, crítico, nosotros tenemos que hacer eso, lo que es ahí, mantener o mejorar esa situación. Y sobre esa situación nosotros encima lo vamos a deprimir más. Pero la técnica y el arte consiste en que no varíe mucho esa hipotensión, esa bradicardia, esa cosa. Por eso que es un reto, por eso la anestesia, la medicina se dice que es un arte del uso de la farmacología.
Por eso yo les insisto, ¿no? ¿Sabes farmacología? ¿Aprobaste farmacología? ¿No? Porque ese es el arte de la medicina. Bien, debe lograrse a pesar de la enfermedad, lo que acabo de decir, ¿no es cierto? Bien, entonces, a ver si me haces caso. Ahí está, ¿no es cierto? Entonces, para que se hable del estado de anestesia general o la situación clínica del paciente de anestesia general, se tienen que dar todas estas condiciones. Primero, que sea reversible, ya hemos dicho por qué, ¿no es cierto? Segundo, que exista hipnosis, analgesia, relajación, abolición de reflejos y amnesia. Si no, no se da la situación de anestesia general. Antes se creía, porque antes se usaba solamente barbitúricos para anestesia. Entonces se pensaba que cuando los pacientes estaban dormidos, ya no sentían dolor. Y eso se descubrió después que era mentira, que sí sentían dolor. Sentían dolor los que estaban profundamente dormidos, que no podían decir, me duele. ¿Ya? ¿Ok? Porque estaban bien dormidos. Entonces después, con el estudio todo avanza, ¿no? Y ya se viene, entonces habría que agregar los analgésicos. Y los analgésicos no son el Panadol, ¿no? Son narcóticos, opiáceos altamente potentes, ¿no? Y altamente depresores. Tiene que haber relajación, ¿no? La cirugía solo pudo avanzar a partir del siglo XX porque la anestesiología le aportó la relajación muscular. Entonces, cuando venía un paciente con obstrucción, venía, a pesar que es hombre, como un embarazo de 9 meses, porque hay una obstrucción adentro, pero entonces cortaban, ¿no es cierto?, debridaban o hacían anastomosis, pero el reto para el cirujano era volver a cerrar ese abdomen. ¿Cómo lo cerraba? Por el volumen, porque no se podía retirar todo el gas. Nosotros aportamos los relajantes y los intestinos bajaron así, y ellos pusieron suturar como que se comían un helado. Entonces la anestesiología ha aportado mucho al desarrollo de la cirugía en el mundo, sobre todo en la cirugía pulmonar. Cuando no había relajación, se tenía que operar con el paciente respirando. Entonces, ¿cómo tú suturas el pulmón? ¿Cómo coges el pulmón? Y el pulmón está que se mueve y se mueve. Difícil, ¿no? Había riesgo. Entonces, nosotros entramos con relajante muscular, paramos el pulmón, pero como estaba entubado, fue el segundo aporte, la intubación pulmonar. Cuando nosotros entramos y intubamos los pacientes, pudimos parar los pulmones y a pesar de eso, oxigenarlos. Entonces la cirugía de pulmón desarrolló. Y así les puedo contar muchas cosas. Pero no es clase de historia. Bien, o sea, lo que se llama el campo quirúrgico. ¿Ya? Bien, la abolición de reflejos, ¿qué se refiere? El otro día te vi comiendo un arroz con pollo, ¿no? Y por comértelo rápido, se atoró. Esos 2 arrocitos se lo hicieron toser. Imagínense si yo le meto, ustedes han visto ya el tubo endotraqueal, es un poco más grueso que un arroz, ¿no? Imagínense si yo le meto eso a una persona, ¿cómo va a saltar? Entonces el relajante muscular evita que la persona reaccione. Y así sucesivamente los ejemplos, ¿ya? Y la amnesia, que es porque ya eso entra en la parte última del desarrollo de la anestesiología, donde la parte emocional, ¿no es cierto?, del paciente quirúrgico es muy importante. Si yo te digo a ti, no, mejor a ti, te van a operar ahorita porque tienes una obstrucción. En ese instante que yo te digo te van a operar, tú entras en alarma, ¿no es cierto? ¡Sus! Adrenalina, ¿o no? A nadie le gusta que te vas a operar, ahorita te paras, ¿no es cierto? Entonces ya viene la parte del juego, pues se llama anestesia clínica. La anestesia, como ustedes piensan, no es cuestión de dormir gente, sino del manejo clínico como persona humana, ¿no es cierto? La sedación, la tranquilidad del paciente, la entrega del paciente al médico porque tiene confianza de él, ¿ya? Entonces eso se llama anestesiología clínica. La siguiente, secretario, ahí está. Muy bien. Para mejor comprensión
de este fenómeno que a veces no es fácil entender. Entonces yo me ubico acá, ¿no es cierto? Acá vamos a poner, ya que hay unas damas, me parece, vamos a poner los que están en el avión. Y acá vamos a poner los que están en el hospital. Y yo voy a hacer en medio. Entonces, para explicarlo un poquito, nosotros hacemos la similitud de un vuelo comercial, por decir, ¿no? Ustedes que son de universidades A1, entonces en verano se van a Miami, Punta Sal y todos esos sitios pagan ahí, y yo estoy a Badulce, ¿no? Entonces, pero para irte allá, tienes que tomar un avión, si no, no llegas, ¿no es cierto? Obvio. Bien, entonces, nosotros nos transportamos a donde queremos ir y nos montamos a un avión. En el caso de la anestesia, ustedes que son pobres se quedaron en tierra, entonces para que te operen o te hagan un procedimiento, yo te voy a transportar al estado clínico de anestesia general. ¿Estamos? Muy bien, en forma simulada, pues, ¿no? Lo voy a transportar. Por eso que simulamos esto. Mientras el avión va a despegar, ¿no es cierto? Se va a estabilizar y luego va a avanzar 5.000, 6.000 kilómetros y luego va a descender a tierra nuevamente. En el caso de acá es al revés, ¿no es cierto? Ustedes están arriba, tú estás consciente, entonces yo los voy a deprimir para ponerlos al nivel del avión en un plano en donde ustedes puedan desarrollarse la cirugía y luego lo vamos a despertar. ¿Estamos? ¿Quieren jugar así? Ya. Entonces ahí vamos. ¿Cómo es posible que esta máquina que pesa más de 500 toneladas se pueda mantener en el aire? ¿No? Es increíble, a veces no nos podemos a pensar. Y decimos de que la anestesia, cuando hicieron la clase de preoperatorio ya la hicieron, ¿no? Evaluación. Entonces ahí les hablaron del riesgo anestésico, ¿no es cierto? Ya. Entonces la anestesia es un riesgo por todo lo que estamos mencionando, ¿o no? Ya. Y volar en avión es un riesgo, ¿no? Un riesgo, ¿no es cierto? Y tú pagas para correr el riesgo. ¿Qué tal raza, no? ¿Qué te parece? ¿No? Todavía pagaron para que nos suban y de repente nos podemos caer. Los de acá también tienen que pagar. Ya. Muy bien. La siguiente, por favor. Entonces viene eso. Dice acá, un viaje en avión es 20 veces menor el riesgo que estar dentro de un hospital. Ya ustedes se lo saben por eso, ¿no? Las infecciones intrahospitalarias, los accidentes hospitalarios, etc. El avión es la máquina casi más perfecta que puede existir. Bien. Entonces se hace lo que se llama el chequeo, ¿no? Les habló la doctora del checklist, ¿no? Pero operatorio. Entonces seguimos nomás. Igual, ¿no es cierto? Nosotros los anestesiólogos también hacemos lo mismo. Hacemos el checklist del preoperatorio. Identificamos la persona, el sexo o el género, la edad, el diagnóstico, la cirugía que le van a hacer. ¿Se acuerdan hace tiempo que salió en el periódico? Y le cortaron la pierna equivocada. ¿Se acuerdan? Entonces no se hacía el checklist. Ahora se hace el checklist por mandato legal. Si tú no lo haces, sonaste al urigancho, ¿ya? Entonces, eso para darle seguridad al paciente. Acá también, ¿no es cierto? En la aviación, tú te subes al avión y sabes que todo ha sido controlado. ¿Sí? Sí. Entonces, eso, la siguiente, por favor. Ahí está la resolución que obliga al médico, no solamente al anestesiólogo, sino a todos los médicos de todas las especialidades. Tú no puedes tocar a un paciente si no te hacen una autorización firmada y haces un chequeo de lo que vas a hacer. Todos saben. Bien. Por eso es que hay seguridad en la anestesia. Por eso es que ahora ya no se escucha tanto, ¿no? Antes, en mi época, no había periódicos peor que los, o parecidos a este que lees tú, como está el Trome, ¿no? Sí, Trome. Ya. Entonces dice, murió tía, ¿no? En accidente, ¿no? Así, ¿no? Murió viejito en sala de operación, y así eso, ¿no? Ya casi no se escucha. Por la seguridad que hay en anestesiología, que es una de las especialidades más riesgosas para el paciente y para el médico. Por eso que yo les digo, ¿no es cierto? En anestesia es cero
error, ¿no es cierto? Cero error, ¿ya? La siguiente. Acá está el checklist, ¿no? Es el pre, el trans y el post. Todo se chequea, ¿ya? Todo se chequea. La siguiente. Muy bien, entonces, esto es lo que se llama la medicación preanestésica. En la jerga le llamamos nosotros la premedicación, que es el contacto con el paciente, el captar al paciente y indicarle algo que es necesario. Por ejemplo, algún sedante o un ansiolítico. Hay pacientes que están muy tensos, muy nerviosos, etcétera, ¿no? O pacientes que están, por ejemplo, digamos, muy anémicos. Entonces dicen, no, esto hay que pasarle una bolsa de sangre antes, etcétera, 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 ¿no? O un analgésico, lo que sea, ¿no? Bien, entonces hay que tener todo esto en cuenta, ¿no? Es una buena visita al anestesiólogo, o sea, la empatía. ¿Saben lo que es empatía? Exacto, ¿no es cierto? Todos tienen los chicos y las chicas con sus enamorados, hay empatía, ¿no es cierto? Claro, muy bien. Entonces, dice que disminuye el uso de fármacos. ¿Qué quiere decir? Si yo tengo una buena empatía, si yo le muestro al paciente que sé y que lo puedo ayudar, ¿no es cierto? Entonces el paciente baja su tensión, porque el paciente se siente inseguro, ¿no es cierto? Entonces yo necesito dar unos 100 o 200 miligramos menos de barbitúrico en la inducción. Fíjense cómo es, ¿no? La siguiente. Acá eso, no, yo no soy mucho, pero aquí hay todo lo que pueden usar, ya esto lo conocen, no me voy a demorar acá. Yo soy enemigo de estar dando dosis, cada uno sabe su farmacología y da la dosis que ha aprendido, ¿no? Ya, bien. Pero sí es que, aparte de los sedantes o ansiolíticos, podemos agregar opiáceos y anticolinérgicos. Anticolinérgicos, por ejemplo, en un paciente que viene con una colitis aguda que es muy dolorosa, ¿no? Entonces a veces hay que darle un antiespasmódico, etcétera, para calmarle también la tensión, porque cuando hablamos de dolor, ¿se acuerdan? El dolor va acompañado de estrés, ¿no es cierto? Entonces ahí hacemos potenciación del tratamiento de esa persona. La siguiente. Muy bien. Ya esto no me va a tener, sí, ya de venezolano cada uno sabe qué cosa es, cómo se usa, etcétera, ¿no? Vamos. Igual, los opioides, ¿no? Entonces tenemos dos tipos, analgésicos, opioides tipo morfina y opioides, algunos semisintéticos. Estos son analgésicos, opioides tipo morfina, todos estos que están acá, ¿ya? Pero no nos olvidemos de que estos deprimen la respiración como había hecho por efectos directos, ¿no es cierto? Producen analgesia, además de somnolencia, etcétera, alteran la actividad del esfínter de Oddi. Ajá. En el caso de cirugía de vía biliar, cuando nosotros usamos opioides, lo que dice ahí, simula a nivel de la vía biliar la apariencia de un cálculo. Entonces, como ustedes les han enseñado los cirujanos, para hacer la colestectomía van directamente, están las piedras ahí, cualquier cantidad, pinzan, ¿no?, el pedículo de la vesícula y lo sacan, porque solamente en la ecografía o en la radiografía o en el estudio por imágenes dice que hay piedras solo en la vesícula, ¿no es cierto? Nada en la vía biliar. Pero cuando usamos opiáceos puede aparecer una imagen que puede simular un cálculo en la vía biliar. Y el cirujano puede pensar que a la manipulación un cálculo ha pasado a la vía biliar. Y se ven obligados a abrir la vía biliar para explorar, porque no pueden dejar el cálculo ahí. Y no es que nosotros le hemos puesto opiáceo y puede simular eso. Entonces nosotros tenemos que trabajar siempre con ellos, así como nosotros trabajamos con los pediatras, neonatólogos, trabajamos con los clínicos tetras, etcétera, etcétera, para que haya una buena comunicación. La siguiente. Bueno, seguimos, esta es toda la relación de los opioides, ¿no? Los naturales, el opio, esto hablamos en la clase de historia de la medicina, del dolor, etcétera. Los opioides sintéticos, de estos, nosotros lo que más usamos, ¿no?, son el fentanil, ¿no?, y el sulfentanil. O sea, usamos, no se olviden, ¿no?, de la familia farmacología. Me encanta la farmacología, no sé por qué, ¿no? Usamos, ¿no?, de los derivados semisintéticos de los alcaloides, del opio, usamos más los sintéticos, ¿ya?, que son los fentanil, el sulfentanil, ya el fentanil y el remifentanil. El fentanil es, escuchen,
50 veces más poderoso que la morfina. Imaginen el nivel de analgesia que produce la adicción de estos opiáceos. La siguiente. Bueno, esta es la evaluación preoperatoria en la sala, cómo se ejerce, ¿no? Miren acá, qué bonito. Aquí hay un anestesiólogo que no es muy simpático, pero acá hay un niñito, ¿no es cierto? Tendrá unos 3 añitos, más o menos, ¿no? ¿Sí? ¿Lo ven? Ya. Y acá, ¿quién está? La enfermera, ¿no? Pero el niñito tape llorando, ¿no? Llorando. Entonces, como anestesia no solamente es hacer dormir a la gente. Si una madre llega con un niño de 3 años, ¿qué es lo que más quiere un niño? Estar con su mamá o su papá. Es lógico, ¿no? Entonces viene una enfermera, que escogimos la más blanquiñosa, por más guapa que sea, y se lo arranque a la mamá de sus brazos y se lo lleve a un sitio donde el niño nunca ha visto. Obviamente el niño entra estrés y llora. La reacción más natural, ¿no es cierto? Entonces la anestesia no solamente es ese. Entonces, ¿qué ideamos nosotros? Lo de la Almenara. Mejor hospital, ¿no? ¿Sí? Ya. Entonces, si nosotros ideamos esto, ¿quién es esta enfermera? Su mamá. Entonces nosotros la vestimos de enfermera a su mamá y la enfermera entra con su paciente, que es su hijo, a la sala de operación. Qué fenómeno. Y nadie llora. Y el chico se queda dormido como un angelito, en los brazos de su mamá. ¿Estamos? Aprendan eso, chicos, ¿ya? Tú no te quedes dormido todavía. La siguiente. Ya en un adulto es diferente. Ya se durmió el niñito, ahora sí entran los profesionales a hacer su trabajo. El niño ya está. La siguiente. Bueno, los catéteres ya eso los hemos hecho en la práctica, ¿no es cierto? Ya todos lo conocen, los catéteres, los calibres, los tamaños, la grosura, todo eso. Ya, avanzamos nomás. Ya sabemos cuáles son los catéteres de alto flujo. ¿Se acuerdan? Alto flujo. Ya. Dónde se colocan, etcétera, etcétera. La siguiente. Inducción. Siempre monitorizando. Por eso es que, digamos que eso, de esas noticias sensacionalistas ya casi no se escuchan, ¿no? Niño muere en sala de operación, el paciente muere en sala de operación, etcétera, por la modificación del cuidado y monitoreo de los pacientes. Es muy importante, se ha avanzado muchísimo en este tema. ¿Sí? Entonces ustedes ven, acá hay 2 computadoras. Esta es toda la parte ventilatoria solamente y esta es la parte de todo el monitoreo. La siguiente. La inducción. O sea, la anestesiología clínica tiene 3 partes bien marcadas. La inducción, que es el momento, me paso por acá porque quiero estar en el avión, ¿no? En el momento que todos se han asegurado sus cinturones, no dicen control de puertas, ¿no? Y entonces ya todos en silencio, el avión va a empezar a correr y a levantar. Es el momento en que los pacientes ya están listos para ser inducidos, o sea, deprimidos. ¿Ya? Ya se ha revisado todo el checklist, etcétera, etcétera, y está listo para iniciar, en este caso el ascenso, en este caso el descenso. La siguiente. Bien. Eso es lo que se llama la inducción, o sea, la colocación. ¿Puedes pasar el anterior un ratito, por favor? Muy bien. Entonces, se caracteriza por pérdida de la conciencia, el paso a un plano superficial a la anestesia quirúrgica. Ahora vamos a ver qué es anestesia quirúrgica. Mantenimiento de la vía aérea permeable con ventilación adecuada, que puede ser con máscara o intubación traqueal, y la conservación de las funciones vitales a niveles adecuados. ¿Ok? Entonces, iniciamos la colocación de los agentes anestésicos, opiáceos, todo lo que sea pertinente, y seguimos controlando. ¿Bien? Entonces, la siguiente, por favor. Este es cómo actúa, ¿no?, la parte fisiológica, este proceso de estado de vigilia y conciencia. O sea, nosotros vamos a transportar al paciente del estado de vigilia al estado de inconsciencia. ¿Ya? Bien. La siguiente. Bien, los efectos anestésicos al inicio, en la hipnosis.
Y eso lo saben ustedes porque han llevado farmacología. ¿Se acuerdan cuando en farmacología creo que les hablaban también de la anestesia, ¿no? Los planos, ¿se acuerdan? ¿O no les hicieron? ¿Les explicaron? Los planos anestésicos, plano 1, 2, 3, 4, ¿no? Bueno, entonces acá les vamos a explicar. O sea, por ejemplo, acá en el avión, el plano 1 es la Tierra, el plano 2, ¿no? La estratosfera, ¿no? La atmósfera, conforme va subiendo. Acá en el plano de la depresión, igualmente, ¿no? Primero viene el sueño superficial, luego viene el sueño profundo, etcétera, ¿no? ¿Ya? Entonces, pero al inicio ahí lo que viene es la fase de excitación. La fase de excitación se caracteriza por, ¿no? Liberación emocional, risa, llanto, lagrimeo, taquicardia, hipertensión arterial, etc. El arte es pasar esto rápidamente y que no se produzcan esas cosas. ¿Ya? Por eso que se utiliza la sedación, ¿no es cierto? Un barbitúrico potente y un hipnótico potente para evitar eso. Porque esto, la hipertensión arterial, no, la taquicardia y el lagrimeo no es adecuado, ¿ya? Para el paciente. Y se inicia desde la pérdida de la conciencia hasta la reaparición de la respiración regular y estabilización de las funciones vitales. En cuanto se instala la anestesia quirúrgica. ¿Qué es la anestesia quirúrgica? Es cuando el paciente va siendo deprimido y conforme se va deprimiendo se le va monitorizando la presión arterial, el pulso, etc. Y se le va agregando ya los opiáceos, ¿no es cierto? Entonces, hay dos grupos de drogas que lo van a deprimir al paciente. La parte hipnótica y la parte analgésica, que es la narcótica. ¿Ok? Y nosotros tenemos que ir monitorizando todo eso. Pero llega un momento, la anestesia quirúrgica se refiere en el momento en que el cirujano puede hacer la incisión y no hay ninguna manifestación del paciente de que pueda sentir dolor. No sé si ustedes han estado en sala o han visto una vez que el cirujano antes de empezar está pinzando la piel. ¿Han visto? ¿No? Pinza la piel. Ya. ¿Eso qué cosa es? Eso para nosotros es crueldad. Porque si tienes un buen anestesiólogo no necesitas hacer esas cosas. Es el anestesiólogo el que tiene que decir, ahora puedes empezar, porque está en anestesia quirúrgica. ¿Ya? ¿Ok? Pero ustedes no discutan con el cirujano, miren y callen. ¿Ya? Entonces ya no se debe usar eso de estar con agujitas ni con pincitas, que están jalando la piel para ver si el paciente ya está listo. ¿Ok? Bien, la siguiente. Quiere decir de que puede tolerar todo el acto quirúrgico sin ningún problema. Aquí solamente para refrescarles los agentes anestésicos que se pueden usar, los inhalados, que los han enseñado en farmacología. De lo que se usan actualmente son el sevoflurano y el teflurano. Y el gaseoso, el óxido nitroso, que tiene doble acción. Los agentes, ahí dice agentes anestésicos, pero en realidad, como yo les dije, en realidad los agentes anestésicos, estos que son los que se usan modernamente y los anteriores, escuchen bien, se llaman agentes anestésicos, pero no producen bloqueo del dolor. ¿Ya? O sea, están mal llamados anestésicos, porque A es sí, estesia, vencimiento, ¿no es cierto? Entonces, pero no bloquean el dolor. Entonces hay que asociarle los narcóticos, ¿no? Pero aún así se les siguen llamando anestésicos, aunque no bloquean el dolor. Y el óxido nitroso, que está ahí abajo, es el único que sí tiene doble acción, hipnosis y analgesia. Existen los endovenosos, que es el tiopentalbarbitúricos, de la fase de la familia de los barbitúricos. El tiopental es un barbitúrico de acción ultra corta. ¿Ya? El propofol es solo un barbitúrico. ¿Ya? Y la ketamina es lo que se llama la anestesia disociativa. A ver, aquí me paro un ratito para fastidiarlos. ¿Cómo se clasifican los fármacos? Por su acción sobre el sistema nervioso central. ¿Cómo se clasifica? A ver, si no voy y le reclamo a Vilma herencia. En este caso, se clasifican en tres. En depresores. ¿No es cierto? Hay unos fármacos que deprimen. Hay otros fármacos que estimulan o excitan. ¿No es cierto? ¿Sí? Y ahí dice ketamina. La tercera es la que disocia.
¿Ya? ¿Ok? Entonces, uno deprime, como son los barbitúricos, sedantes, ansiolíticos. Otros excitan, ¿no es cierto? Que son los de la familia de las xantinas, como cafeína, efedrina, ergotamina, etc. Yo sé que ustedes se acuerdan perfectamente en este momento de la farmacología, ¿no es cierto? Están en el libro en este momento, ¿no es cierto? ¿No? Él también, ¿no? Entonces, y hay otros que disocian. Uno de ellos es la ketamina. Y se dice que disocia porque el estímulo, al llegar a la corteza, se disocia. Entonces la corteza no lo hace consciente. ¿Ya? Entonces no se olviden, estimulan. También están esos polvitos blancos que vienen ahí por la calle Las Pisas. ¿Ya? También están ahí. La siguiente. Esta es la inducción de un anestesiólogo en sala de operaciones. Está tratando de empezar, va a poner los electrodos. Ya está instalada la máquina de monitoreo. Aquí están todos los parámetros, ¿no es cierto? Y este es todo lo que se refiere solamente a la ventilación. ¿Ya? ¿Se acuerdan? Yo lo fastidio un poquito con el volumen tidal, la frecuencia, esas cosas, todo se controla. La siguiente. Aquí está el equipo de intubación. Nosotros trabajamos así con los residentes. Todo tiene que estar en orden. Todo. Para evitar el problema. Empezamos por aquí. Si necesita el paciente sonda gástrica o no. El guiador, que ya han puesto muchos en la intubación en la práctica. ¿Se acuerdan? ¿Sí? El tubo endotraqueal, el laringoscopio, los electrodos, ¿no es cierto? La pinza, esta es la pinza de Maguil que no la usamos sino en casos especiales, la máscara y el tubo orofaríngeo. La cinta de fijación del tubo. Todo tiene que ser. Residentes del primer día de clase nosotros los educamos. Y eso evita error. Una rutina muy saludable y evita el error. ¿Ya? ¿Ok? Bien. La siguiente. Muy bien, entonces estamos en la inducción, que es el despegue. ¿No es cierto? La inducción equivale al proceso de despegue del ascenso del avión. Es un momento crítico, por supuesto, ¿no? Porque todos estamos sentaditos tranquilos, está todo cerrado, estamos bien amarraditos y sentimos que los motores empiezan a cargar con una fuerza inusitada. ¿Sí? Lo sentimos, el avión vibra y empieza a correr, ¿no? Todos están ahí agarraditos de la mano, rezando, qué sé yo, ¿no? Por si acaso, ¿no? Entonces, es el momento crítico porque se necesita que las turbinas desarrollen su máxima intensidad para poder levantar ese monstruo de 200 o 300 toneladas. ¿Ya? Entonces, es ahí donde el mayor riesgo corre el avión y todos los que están adentro, porque los motores están trabajando al máximo, si no, no levantan. Bien, entonces, y es el lado inverso a lo que hace el anestesiólogo, ¿no? Entonces, cuando va a empezar la cirugía, debe haber un silencio en el quirófano. Nadie habla, no se caen instrumentos al suelo, nadie grita, debe haber un silencio como en el caso del avión. Entonces es la fase de inducción. Para que el paciente se debe dormir cuando no debe estar inducido al sueño, cuando no se ha advertido. O sea, probablemente a ustedes les han dicho, bueno, ahora vas a contar, ¿no? Hay que contar 1, 2, 3. Eso es crueldad, pues. Eso no se hace. Eso se hacía antes, ¿ya? Ahora ya no. Por eso es la anestesia moderna. Ustedes te han escuchado, ¿no? Te van a hacer contar. No. Eso ya no se hace. Entonces, uno está conversando, hay silencio. El paciente, como le hemos puesto la inducción, que es el sedante, se le han caído los párpados. Y está tranquilito. Y en el momento que él no se da cuenta, nosotros empezamos a introducir el anestésico. Y el paciente se queda dormido y no sabe en qué momento. Por eso que en el sexto punto de la anestesia dice ahí, amnesia. Porque tú le preguntas, ¿cuándo te quedaste dormido? No sé. No dice, mejor. Eso es mejor para el paciente. ¿Está bien? Muy bien. Vamos, seguimos. Ahí está. Luego viene la intubación endotraqueal, que es un momento crítico también, previa oxigenación del paciente. ¿Ya? Se le ha colocado el barbitúrico, el relajante muscular, para evitar que el paciente tosa en el momento que se introduzca semejante tubo dentro de la garganta. ¿Ya? Entonces ya está bien dormido, bien relajado. Ya no va a haber reacción, no va a haber
taquicardia, excitación, tos, etc. Nada. ¿Ya? La siguiente. La intubación traqueal, como eso ya lo hemos explicado en práctica, pero acá en la parte teórica decía, requiere relajación, por supuesto, forma parte de la inducción, ya lo hemos dicho, asegura una óptima oxigenación, se lo decimos siempre en la práctica, ¿no es cierto? La mejor forma de oxigenar a un paciente es con intubación. Facilita la conexión al ventilador automático y al manual también, sirve para administrar anestésicos, ¿no es cierto? Nosotros podemos, por el tubo traqueal, meter fármacos. ¿Ya? Por ejemplo, acá alguien debe ser de mi club, porque aquí sospecho que debe haber más de un asmático. ¿No es cierto? ¿Sí? Claro que sí. Entonces, ustedes que cargan en su bolsillo, su mochila, su estrado, ¿no es cierto? Su inhalador. Entonces, nos administramos fármacos vía respiratoria. Nosotros también podemos poner en el tubo un conector y por ahí ponerle su ventolina. ¿Se dan cuenta? Que a veces uno cree que no, que solamente se usa como tubo así nomás, ¿no? Ya. Entonces, también podemos echar por el tubo adrenalina, gotas de adrenalina, etcétera, etcétera. ¿Ya? O sea que el tubo no solamente es para dar oxigenación, también se hace terapia. Muy bien. La siguiente. Podemos aspirar también para retirar lo que hay ahí. La siguiente. Ya esto lo hizo en el preoperatorio, ¿no? La clasificación, Malapati, lo vamos a pasar nomás. Ya saben qué es Malapati 1, 2, 3, 4. Sigue. 1, ya saben, se ve muy bien. Más difícil, casi imposible. Vamos. La siguiente. Igual, esto está en la ficha, la hoja de anestesia, de esta manera. La siguiente. Esta es la visualización directa, ya con laringoscopía. Es el Malampati 1 o grado 1, o sea, una buena visualización, como ustedes lo ven, hacemos la práctica de intubación. Yo les explico, ¿no es cierto? Epiglotis, entrada de la vía aérea, etcétera, ¿no es cierto? Ahí está bien clarito, para que no se confunda. Bien, la siguiente. A ver cómo intuban esos pacientes. ¿Quién me lo dice? R contrafácil, ¿ah? ¿Ah? Claro, pues por la tráquea. ¿Quién me lo dice? Creo contrafácil, ¿eh? Le bajo un punto a que me... A ver. Creación, yo le he dicho aquí crear. Creación, imagínense, ¿cómo lo hacemos? ¿Dónde está la juventud? Dime, hija. ¿Traqueostomía? No. Ese es ya si se fracasa. La traqueostomía, en este caso, tiene que estar todo el equipo de traqueostomía a la mano ahí, si no, no se puede empezar. A ver, ¿quién me lo dice? Gareca. Bien fácil. ¿Sabes por dónde se intuba? Por la nariz. ¿Ven qué fácil? Por la nariz. Y este paciente fue operado. ¿Ya? Entonces nosotros lo intubamos por la nariz. El calibre es más delgado. Claro, entonces yo les dije a ustedes en la práctica que el calibre para las damas era 7 a 7,5, en los varones 8, 8,5. En este caso son 6 a 6,5. Pasa por la nariz. ¿Se acuerdan que vieron una pinza doblada ahí? Esa pinza se llama de McGill. Esa se usa en esos casos, pero siempre debe estar ahí, porque puede haber una intubación difícil, entonces tú usas la pinza. Entonces tú pasas por la nariz el tubo, y llega un momento en que llega a la laringe, porque esto se comunica, ¿no es cierto? Una vez que lo ves cerca la epiglotis, que se acerca el tubo, metes tu pinza, levantas y con la pinza te metes con pinza y tubo todo dentro. ¿Ya? ¿Ok? Bien. Con la laringoscopía tú ves, por eso le digo, hay que, no sé, algunos no pues, tú tienes que estar ahí metidito, ¿no es cierto? Les he dicho, bien pegadito, claro. No, para eso también tenemos un juguete moderno, que es la videolaringoscopía. Así como ustedes hacen laringoscopía colestectomía con pantalla, nosotros también tenemos nuestra pantalla. El laringoscopio tiene una cámara, al final, una microcámara. Entonces eso que yo les digo, epiglotis, etcétera, también yo lo veo por la pantalla. Entonces intubamos con pantalla. Para los que quieran hacer
Anestesiólogos, ahí los esperamos, ¿ya? Ahí van a aprender bonito. Bien, seguimos. Aquí está. ¿Se dan cuenta? ¿No? Miren, la nariz, la boca, los labios. Este es el video laringoscopio. Aquí está la luz del laringoscopio. ¿Ya? A ver, dale un golpe a ver si de repente. Y esto que está acá es lo que está. Aquí está el epiglotis, aquí está el epiglotis. Aquí está la entrada del primer cartílago traqueal, aquí están las cuerdas vocales del primer cartílago traqueal. Todo por pantalla. Entonces ya no hay falla. Muy difícil, muy difícil. Y en el supuesto caso de extremo, traqueotomía. La siguiente, las máscaras laringeas ya hemos hablado en las prácticas, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Se acuerdan de la máscara laringea? Y ustedes han colocado colores y tallas. Entonces, los pacientes que tienen vía aérea difícil, como la que hemos visto hace un ratito, ese es recontra difícil, ¿no es cierto? Entonces, podemos usar la máscara laringea, sobre todo si son cirugías de 1 hora o menos. La siguiente. Aquí está cómo se coloca la máscara laringea, igualito como yo les digo, ¿no? ¿Ok? Ya este paciente está dormido y relajado. La siguiente. La ventaja de la máscara laringea no requiere visualización, ¿no?, directa de la otra. Ustedes lo hacen ya por reparo anatómico, ¿no es cierto? Ya todo lo han hecho ustedes, ¿no? ¿Sí? Evita el riesgo de lesión de las cuerdas vocales. Entonces, el laringoscopio es metálico. Podemos rasgar las cuerdas vocales. Y les dije que nunca pongan un tubo con el balón inflado. Y tampoco lo saquen con el balón inflado. ¿Ya? Bien. Intubación errada. Evita la intubación errada al esófago. Es imposible irnos al esófago con ese tubo. Con esa máscara ancha no pasa por el esófago. O sea, todas esas ventajas. O sea, evita error y facilita la oxigenación. Es un buen instrumento en anestesia, es dar seguridad. Y también permite introducir el tubo endotraqueal. ¿Por qué? Porque yo les dije que la máscara laringea tiene un orificio de entrada, ¿no es cierto? Y un orificio de salida. Cuando tú instalas la máscara laringea, por el tubo puedes pasar, por el hueco de la máscara laringea, tú puedes pasar el tubo. Entra la tráquea y saca la máscara laringea. Y listo. Para los que no tienen plata para el video laringoscopio. A los hospitales que les hemos dicho dónde van a ir ustedes. La siguiente. Principales complicaciones también de la intubación, ¿no? Estenosis de glotis, retiro de piezas dentales, lesión de los labios. Todo eso sucede el primer año de residencia. Primer año de residencia, vuelan los dientes por ser, ¿no? Los labios hagan así, como Perico León, así con los labios hinchados, ¿no? Pero así se aprende, pues, ¿qué vamos a hacer? Por eso es que ahora usamos los eso, pues. ¿Ves la importancia de la simulación? ¿No? Ya. Luxación de mandíbula, como la persona está relajada. Una vez estaba yo con un presidente y estaba el primero, chico. Entonces ya, yo de la ventana lo miraba, ¿no?, para verlo si ya está avanzando, porque si tú estás ahí parado, pues, no avanza porque está ahí el profe, ¿no? Entonces dice, ya, avanza, yo te voy viendo. Yo me distraje, no sé, y en ese momento él le inclina la cabeza para entubarlo, pues, ¿no? Y demoraba. Yo en ese momento no sé quién me llamó, regresé y lo vi que un problema. Y yo entro y me dice, doctor, no entra. Y la digo, al usarlo le había sacado, el maxilar había salido de la articulación. O sea, la quijada estaba así, ¿no? Se había salido, luxado. ¿Por qué? Porque el paciente estaba relajado, no había resistencia muscular, ¿no? Entonces lo quiso hacer muy brusco, entonces le descajó la, ¿no? Bueno, ya se lo pusimos en su sitio, pero así aprendió, ¿no? El paciente hace. Pero son cosas que suceden, ¿no? La siguiente. Bueno, la inducción puede ser inhalatoria o endovenosa. Un buen plano anestésico se obtiene produciendo sueño por depresión del sistema nervioso central, obviamente, ¿no es cierto? Por usos hipnóticos sedantes. Este sueño debe ser cuidadosamente evaluado por el monitoreo que determina actualmente por sistemas electrónicos tipo BIS. ¿Qué cosa es esto? A ver, pasa a la siguiente.
esta es la forma como se va deprimiendo a una persona, ¿no? Dijimos que en el avión era para arriba y en la persona es para abajo, ¿no? Bien, entonces primero se deprimen los centros corticales, en los barbitúricos, ¿no? Si seguimos poniendo exceso de dosis, vamos a pasar a deprimir los ganglios basales del cerebelo, y luego la médula espinal y los centros medulares, que se puede llegar al paro cardíaco. O sea, si inadvertidamente nosotros seguimos poniendo anestésicos, deprimimos y deprimimos a la persona, podemos llegar incluso al paro, ¿no? Bien, la siguiente. Entonces dice acá, ¿qué tanto debo estar dormido? Que es una pregunta muy importante de las personas, eso es humano. ¿Cuáles son los 3 miedos que tiene una persona cuando entra a la sala de operaciones y va a ser anestesiado? A ver, dime una. Fuerte. No despertar. Ok. Otro miedo. A ver. ¿Cómo? Despertar durante la anestesia. Otro miedo. Sufre algún tipo de dolor, algún dolor. Ya, pues entonces te despiertas durante la anestesia, sientes dolor. ¿Qué me lo dicen? Son 3. ¿Tú no tienes miedo? ¿No tienes miedo? Bien, entonces eso, ¿no? 1, no despertar nunca. Otro, como dice acá el alumno, muy bien, despertar durante la anestesia. ¿No es cierto? Sentir dolor durante la anestesia, ¿no? Bien, entonces es importante saber qué tanto está dormido el paciente. Eso es obvio, ¿no? Porque tú no lo puedes, el paciente está dormido y tú no vas a decir, oye, compadre, ¿cómo está dormido? No se puede, ¿no es cierto? Entonces se monitorea. Ahora existen monitores de sueño, exclusivamente, ¿ya? A ver, avancemos, por favor, amigos. Acá está. Este es el llamado famoso BIS. Ustedes que son gringos, biespectral, instrumentos, ¿cómo se dicen? ¿No? System, ¿no? Ya. Next, aquí, ¿ya? Ahí está, muy bien. Entonces aquí está el BIS. Entonces, esta es la triada mínima para que haya una buena anestesia. Hipnosis, analgesia y arreflexia. ¿No? Lo dijimos, ¿no? Son 5. Las 3 mínimas son estas. Ya. Entonces, con esto nosotros podemos determinar qué tan dormido está la persona. A ver, avanza una lámina. Aquí estamos colocando el monitoreo, como si fuera un electroencefalograma. No son esos electrodos, no son cardíacos, ellos son para el cerebro, ¿ya? Entonces, con eso nosotros monitorizamos qué tan dormido. Entonces, acá, cuando el TAPI 100, el paciente está despierto, ¿no? Ya. Conforme vamos poniendo anestesia, el BIS va bajando de graduación. El paciente que está entre 60 y 40, este es lo que se llama la anestesia general o la anestesia quirúrgica. Entonces nosotros nos movemos con el BIS. Que no nos hagamos, subamos de 60 ni bajemos de 40. Entonces ahí el paciente, ¿qué más seguridad? ¿No? ¿Qué más seguridad? O sea, ya te puede dejar operar. ¿Ya? ¿No es cierto? Entonces vean ustedes cómo anestesia, como en otras ciencias, cada vez va mejorando la calidad de la atención y la seguridad. ¿Ya? La siguiente. Bueno, esto es la hiperoxemia. Lo vimos, ¿no? ¿Se acuerdan de la hiperoxemia? Que el paciente que entraba por angina, le pusimos mucho oxígeno. ¿Se acuerdan? ¿No? Entonces, así como nosotros también podemos poner poco oxígeno, oxigenar poco, también podemos exceder y pasarnos a la hiperoxemia, que también es peligroso, porque el oxígeno mata también, ¿ya? A pesar que es un fármaco salvavidas, ¿ya? Bien, la siguiente. Muy bien, el avión ha subido, ¿no es cierto? Y ahora busca su plano que ellos llaman ruta de vuelo, ¿no es cierto? Ya alcanzó la altura necesaria, ahora sí nos dirigimos a Miami, donde querramos ir, ¿no? Igual sucede con el paciente, estaba arriba, lo hemos descendido y lo hemos puesto en el plano. Ahora vamos a mantener ese plano 2, 3, 4 horas que sea necesario.
Esa es la fase de 2 o de mantenimiento. ¿Ya? Muy bien. La seguimos, ¿no? Aquí está. El avión está terminando de estabilizar su altura y se sigue haciendo los controles en la cabina. Igual lo hacemos nosotros en la sala de operación. La siguiente lámina. Ajá, muy bien. ¿No es cierto? El avión ya está aquí casi enderezando, ya se han apagado, ¿no es cierto?, los avisos de abrochar los cinturones, ¿no? Ya todo se contenta, ya estamos arriba, ¿no? Ahorita sale la señorita con el carrito, ¿no?, con sus cositas para tomar, ¿no es cierto? Todos se contentan. ¿Tú qué te tomas? No quieres tomar nada. Bueno, entonces ya el avión está estabilizado, ¿no? ¿Tú también vas a pedir algo? Ok. La siguiente, yo no trabajo en LAN por si acaso. Entonces, en esa fase, así como la cabina se sigue haciendo el mantenimiento, nosotros también seguimos haciendo los controles. Ahora más que nunca. Entonces tiene caracterizado el monitoreo, ¿no es cierto? Se llama monitoreo transanestésico. Y las funciones mínimas que hay que controlar son la PANIC. Ya saben lo que es PANIC, ¿no? ¿Qué es PANIC, saben? Presión arterial no invasiva. La del manguito. ¿Ya? Muy bien. El electrocardiograma, el EKG, las respiraciones, la oxigenación y la temperatura. Además de eso, nosotros podemos hacer también lo que se llama la fluidoterapia. ¿Se acuerdan de la fluidoterapia? Cuando les fastidio a la paciente, cuando digo, ¿y ahora qué le pongo, doctor? ¿Sí? ¿Se acuerdan? Entonces, ¿qué pongo? De lo fisiológico. Por eso tenemos que hacer ¿no? Fluidoterapia. ¿Ya? Entonces decidimos ahí si es cloruro de sodio, si es plasma, si es sangre, si es expansor plasmático, etc. Porque nosotros hacemos terapia. Por eso que el anestesiólogo también se le define como el intensivista del quirófano. Porque nosotros hacemos lo mismo que hace el intensivista. Lo único que nosotros hacemos en el quirófano y eso ellos lo hacen en la UCI. Pero nosotros hacemos exactamente lo mismo. Por eso que para la anestesia no es solo que domine un pata, sino tenemos que saber farmacología, fisiología, anatomía, neumología, cardiología y todas las guías que se puedan tener. ¿Ya? Muy bien. También podemos aplicar antibióticos, antialérgicos. Hay pacientes que reaccionan a los alérgicos, ¿no? A los barbitúricos, ¿no? Al esparadrapo, sí, qué sé yo, ¿no? Reaccionan ahora hacen estudios intraoperatorios, ¿no? Con sustancias en contraste, ¿no? Con la angiografía transoperatoria, etc. Y hay pacientes que reaccionan a la sustancia en contraste. Pueden hacer hasta shock. Con la diferencia que el paciente no te dice, ay doctor, me estoy desmayando, está dormido, pues. Para eso está la clínica que nosotros utilizamos mucho los dedos y los ojos y el equipamiento. Lo voy a decir para que todos se escuchen. Fuerte, ¿no? Nosotros tenemos el control de función vital con el, ¿cómo se llama? Con el mando, ¿no? Sí. Y el no invasivo en este caso. ¿Cuándo yo decido colocar una línea arterial para que este sea invasivo? Muy buena pregunta. ¿Cuándo yo decido no usar un manguito o sino una línea arterial? Ahí está la evaluación clínica. Si es un paciente mayor que tiene un problema cardíaco, pero no viene por cirugía cardíaca, sino por otra cosa, que está con fiebre, delicado, entonces yo prefiero hacer lo que se llama una línea arterial. ¿Ya? Entonces hago una punción arterial, hago una extensión como el del suero y lo coloco al monitor. ¿Ya? O cuando es una cirugía deliberadamente que es una cirugía compleja, por ejemplo, hepatectomías, ¿no es cierto? Nefrectomía, cirugía de cáncer. Pacientes que tienen la cualidad de críticos. Ahí es mejor trabajar con línea arterial o con los dos líneas. ¿Ya? Entonces, estos monitores tienen la conexión para vía arterial y para el PAN, ¿ya? Con manguito. ¿Sí? ¿Contesta tu pregunta? Ok. Muy bien. Así me gusta que pregunte. Asegurar la buena analgesia, ya hemos hablado de los opiáceos, y terapia que mantenga la homeostasis. Ya tú sabes lo que es eso. ¿Sí? Aquí está el famoso monitor, ¿no? Miren ustedes, qué belleza es esto, ¿no? Entonces acá tienes dos líneas de electrocardiograma. Tú puedes trabajar con ABR y ABF. Puedes escoger la derivación que tú quieras. Por eso que el anestesiólogo pues tiene que saber cardiología, porque no se trata de ver nomás que sube ahí la cosita, ¿no? La ondita, no. Tienes que saber leer.
¿no? ¿Qué te está diciendo el monitor? ¿No? ¿Qué cosa es esto? Esa es la onda respiratoria. Para saber si el paciente está respirando espontáneamente, lo está haciendo bien, o si con tu ventilador estás haciendo una buena terapia ventilatoria. ¿Ya? Entonces tu onda sube, inspiración, pico en alto, presión en la inspiración y expiración. Por eso el monitor te está enseñando, te está diciendo cómo estás ventilando. ¿Por qué? Porque pueden haber pacientes que entran, y eso es bastante, con EPOC. ¿No es cierto? ¿Saben lo que es EPOC? Entonces esos pacientes tienen que darle PIP. ¿Qué es PIP? Presión al final de la inspiración. ¿Ya? Aumenta acá, inspiración, acá viene el PIP. O sea, la inspiración la prolongamos un poquito más para poder abrir el alveolo. ¿Ya? Porque el alveolo está un poco cerrado. Entonces no lo dejamos que sube y baja así nomás, sino le damos fuerza, mantenemos la inspiración y lo hacemos bajar. Todo es acá fisiología. ¿Ya? Bueno, aquí está todo, ¿no? La frecuencia del pulso, la temperatura, las presiones medias, etcétera, etcétera. Siguiente. Yo les decía en la lámina anterior, para reforzar eso. ¿Qué hora es, chicos? ¿Un cuarto para quién? 4:30. 4:06. Oh, me voy. Ya, muy bien. Yo decía que ese monitor pues, es una cosa bien completa, bien técnica, ¿no? Pero yo les hago una pregunta. A ver, ¿cuántos de ustedes de aquí, todos, ¿no? Con sinceridad, en los 2 últimos años no ha cambiado su celular? Sí. O sea, tienen celular del año 2000, 2020. Sí, ¿no es cierto? 4 gatos. ¿No es cierto? Del 2020 para atrás. O sea, todos los demás, de la Richie, pues, tecnología, ¿no? De punta, ¿no es cierto? Qué cosa, yo soy la Richie, todo con 3 cámaras y toda esa cosa, ¿no? Porque así, pues, el esnovismo de las personas es así, ¿o no? ¿Sí? Al día, ¿no es cierto? Muy bien. En la medicina sucede lo mismo. Los médicos quieren tener el equipo, ¿no? De mejor tecnología. Regresa a la lámina, compañero. ¿No? Quieren tenerlo más actualizado. Pero yo les digo, ¿de qué les sirve tener esto? Si no saben leer, pues, lo que te dice el monitor. ¿No es cierto? Es como el celular, ¿no? Todo es lo mismo, ¿no? El WhatsApp, el TikTok, todo, pero hay que tener el último. ¿No es cierto? Ah, cierto, porque así la raza humana, ¿no? ¿No? El de ella, mira, 3 cámaras, ¿no? El mío una cámara y da lo mismo, tiene todo. Pero ella quiere estar al día, ¿no? Muy bien. Seguimos. Entonces, si tú pides algo, debes saber por qué lo pides. Seguimos. Acá. Regresa, por favor. Entonces, esto solamente es un mensaje. Hablamos del cloruro de sodio, ¿se acuerdan? Básico en anestesia, ¿no? Y en paciente crítico. También podemos poner expansores plasmáticos, almidones, gelatina, plasma, paquete globular, finalmente sangre total si el caso lo amerita. ¿Sí? O sea, todos esos elementos, ¿no? Nosotros lo podemos manejar de acuerdo al mismo paciente y al proceso, cómo va la cirugía. A veces suceden accidentes, ¿no? O se sangran abruptamente, etc., ¿no? O pacientes que entran ya con hemoglobina baja. Entonces, hay un procedimiento que yo usé mucho, lo hice en el mejor hospital de Perú, que se llama la hemodilución preoperatoria. ¿Qué cosa es? Colocar sangre es la hemoterapia. ¿Sí? Hemoterapia. Muy bien. ¿Y la hemoterapia es barata? Es cara. ¿Y la hemoterapia es fácil de conseguir? Es difícil. Entonces tenemos 2 problemas, que es cara y escasa. Entonces surgen métodos, así como el triangulito o el rombito, alternativas, que es la hemodilución. ¿Qué significa? Extracción de sangre al paciente 1, 2, 3 días antes de su cirugía y ponérsela la misma sangre el día de la cirugía. ¿Se dan cuenta? Eso se llama la hemodilución preoperatoria. ¿Ya?
Puede tener un paciente de 13 gramos de hemoglobina. ¿Qué te van a apurar? No, tengo la cadera allá. Sano, ASA 1, ASA 2, hemodilución. Y evitamos pedirle sangre, pagar sangre, escoger vampiros de sangre de quién será, lo puede contagiar, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, su propia sangre. La ventaja es que ahorra lo que les he dicho y encima evita la infección cruzada, ¿ya? Porque es tu propia sangre. ¿Qué más seguridad que tu propia sangre? No te vas a hacer análisis tú mismo, ¿no? Entonces, eso se llama es un buen procedimiento que nosotros instalamos en el Almenara y todos los residentes rotaban un mes por el área de hemodilución. Como nosotros tenemos la lista de los pacientes que se van a operar una semana adelante, mandamos a los residentes como vampiros a buscar los pacientes, ¿ya? Y los seleccionamos para hacer la hemodilución. Y los pacientes felices. Incluso con los testigos de Jehová. Entonces acá hay algunos, entonces los testigos de Jehová aceptaron el procedimiento. Yo me reuní con el presidente de los testigos de Jehová en Perú y le expliqué y me aceptó. Ellos son muy reacios a la sangre, ¿no es cierto? La siguiente, 12 gramos. Sí, de 12 para arriba. ¿Ya? Si son sanos como ustedes, por ejemplo, ¿no es cierto? Pero pueden tener un problema, no de enfermedad, sino de accidente, ¿no es cierto? Viene un carro, te rompe la pierna, eso no es enfermedad. ¿Sí o no? Eso no es enfermedad, ¿cierto? Yo te saco sangre en el preoperatorio, ahí mientras espera la cirugía, y te la guardo ahí a los pies de tu cama y después te la transfundo durante la cirugía. Te ahorras banco de sangre, te ahorras costo de reactivos para ver si tienes SIDA, hepatitis, todas esas cosas, ¿no es cierto? Te ahorras un montón de cosas. Porque nosotros cuando pedimos sangre, la sangre no la tenemos en la sala de operaciones, viene del banco. Entre el banco hasta acá lleva 30 minutos. Y a veces nosotros la tenemos ahí, la ponemos. Aquí está toda la, ¿no? Muy bien, la hemodilución. La siguiente, por favor. Vamos a seguir, esto ya lo expliqué, ¿no? Las ventajas que tiene. Bueno, esto es el consenso que se había antes. El consenso era que se debe, ¿no? Basada en el hemoglobita y el hematocrito. O sea, puedes decir, ya, ha sangrado 800, hay que ponerle 800 de sangre. No, eso no es así. Ahora ya no es así, ¿ya? Es un paciente que tiene 12 gramos de hemoglobina, puede sangrar 1 litro de sangre, no necesita sangre, para nada. Si es sano, ¿ya? No necesita sangre. Solito él va a recuperar su hemoglobina en 3, 5, 7, 8 días, ¿ya? Entonces ya cómo ha cambiado lo que se llama la hemoterapia quirúrgica en general, ¿no? Tanto la que maneja el cirujano como la que manejamos nosotros. No necesita sangre, ¿ya? Con un buen expansor, le ponemos volumen y el paciente solo va a recuperar su hemoglobina, ¿ya? Muy bien, entonces todo eso ha cambiado. La siguiente. Bueno, vamos a seguir. Esto ya se ha quedado ahí de las clases que les hacemos a los residentes. Ya no nos vamos a extender. Creo que el concepto ya quedó claro, ¿no es cierto? Ya, seguimos nomás. Muy bien. Seguimos. Ya hemos hablado de la hepatitis. Acá viene otro problema. A ver, ¿quién era la speaker de la clase? Y acá está. Léeme esta parte de acá. Si quieres a tu padre, hermano, un ser querido, no te perturbe. Algún día te pedirán tu sangre para salvarse. Pero ahora sí ya se puede. Ya trató, a ver. No, sí, 2 años. Las cosas han cambiado, pero el que se tatúa por 1 año no puede dar. Por 1 año no puede dar. Y ahí te puede pasar. ¿Ya? Y yo le decía a las clases a los residentes, le digo, bueno, en mi época eran otras épocas, ¿no? Yo tengo 5 años más que ustedes. ¿Y por qué se ríen? Entonces, en mi época, mis abuelos tenían haciendas en el norte y ahí marcaban las vacas, ¿no? Ahora, bueno, ya vemos que hay otros mamíferos que se marcan, ¿no? Algunos se creen
paneles, no sé qué será, ¿no? El otro día le pregunté a una chica, yo le digo, tenía acá, Juanito, mi amor. ¿Sí? Le digo, ¿cuánto costaba? 400 soles. Hoy le digo, pero si de acá a un año Juanito ya fue, y acá viene Jaimito, mi amor, ¿qué va a decir Jaimito cuando te lea Carlito, mi amor? ¿No? A veces de jóvenes no pensamos en el momento, ¿no? Se va a sentir incómodo, muchacho, ¿no? Claro, ¿no? Hay unos artistas de televisión que no saben dónde ponerse más nombres, ¿no? Sí. Bueno, esa es la realidad, ¿ya? Entonces, aparte de todo el problema que trae el tatuaje, ahí puedes poner tatuaje con instrumentos estéreos, no, todo eso es pura mentira, todo eso es pura mentira, ¿ya? Entonces hay que tener conciencia. Y yo pienso que un médico no debe fomentar que las personas se tatúen. Y un alumno de medicina tampoco, ¿ya? No es bueno. Ahí me quedo nomás. La siguiente. Miren lo que dice acá. Hay otro sector de la población también que está un poco peligroso, ¿no? Ya. Seguimos. Y esto no es en Perú, esto es en Europa. Muy bien, entonces, bueno, pero ¿qué sangre ponemos ahora? Estoy en sala de operaciones y ya me olvidé de la clase de, ¿no? De hemoterapia, ¿no? Me olvidé, ¿no? ¿En qué parte llevan esto? ¿En qué curso? Los glóbulos rojos, la fisiología. En patología, ¿no? Sí. ¿Estudiaste patología? Ya. Entonces acá está bien facilito, ¿eh? Esta tablita ustedes lo pueden ver y lo cargan acá, y rápido se sigue, ¿no? Entonces acá tenemos el donante y acá el receptor. Entonces ustedes hacen la coordenada. ¿Ya? ¿Sacan? Bien fácil, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá tenemos el receptor, el ORH negativo. ¿De quién puede recibir? De este no, de este sí, de este no, 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 de este no. O sea, el único que puede recibir O negativo es del... ¿Se dan cuenta? Lo interesante que este cuadro, ¿no? Bien práctico y bien útil. Ahí se los dejo para que lo usen, ¿ya? ¿Sí? Entonces, fácilmente ustedes pueden decir y saber, ¿no? Entonces existen los receptores universales y dadores universales que se llaman, ¿no? Este, por ejemplo, sí, este ya se fundió, pues dale a todo el mundo, ¿no? Me olvidé porque tengo unos llaveros que con grupos, me hacen acordar, tengo unos llaveros con grupos sanguíneos para regalar, ¿ya? Para el que saca bueno, no. Tengo B, AB, B positivo, B negativo, AB, etc. ¿Ya? La siguiente. Lo que yo les decía, ¿no? Así trabaja el anestesiólogo actualmente, ¿no? Es una cirugía cardiovascular y estamos llenos de instrumentos. Entonces aquí está el residente, como debe ser, haciendo sus anotaciones, como el piloto de la cabina, y acá está el asistente que lo está supervisando y orientando, ¿ya? Entonces, no digo que imposible, pero es difícil que sucedan accidentes en sala de operación. Sobre todo en hospitales donde se hace una buena escuela, donde hay buenas escuelas de anestesia, es bastante difícil, ¿no? Bien, la siguiente. Acá está la temperatura. ¿Qué cosa es esto? ¿Cómo se llama esto? No, yo pediatría, ¿no? Mielomeningocele, ¿no es cierto? Ya, esto hay que operarlo, ¿no? Pero lo he traído por la forma como está el chiquito acá, así desnudo, en relación a... Eso es un crimen, eso no se hace nunca, no se desnudan los pacientes, y a los niños peor, ¿ya? No hagan eso. Bien, así se debe inducir. Entonces, la temperatura es tan importante como la presión arterial, el pulso, la oxigenación. La temperatura. Veamos ahora qué pasa. La siguiente. Hipotermia. Es una alteración común en cirugía, poco tomada en cuenta.
con esa técnica varias causas, pero de orígenes principales. El uso del CO2 también, ¿no? En cirugía laparoscópica, el gas es frío, ¿no es cierto? Bien. Entonces, pues tenemos que saber física también un poco, ¿no? ¿Qué les parece? El CO2, ¿qué es el CO2? Es un gas, ¿no es cierto? ¿Cuáles son las características físicas del CO2? Tiene que saber el médico. Es un gas frío, recontra frío, con alto grado de difusión, ¿no es cierto? Claro. El otro día lo vi a él tomándose una cervecita helada. Estaba bien fría, ¿ya? Pero no terminaba de tomar y ya se estaba agarrando aquí en la frente. Ya sentí un dolorcito, una cosa rara ahí, ¿no? Tú también, pero ahora Coca-Cola. Entonces, miren, estamos tomando algo que tiene, los dos tienen gas, ¿no es cierto? Dióxido de carbono. No termina de tomarte la Coca-Cola y ya estás sintiendo el efecto del gas. ¿Se dan cuenta el grado de difusión que tiene? ¿No? Pero a veces no pensamos eso. ¿Ya? Entonces hay que hacer conciencia. Hay unos que están en inconsciencia, pero... Bueno. Se elimina por vía respiratoria, entonces hay que tenerlo en cuenta en la técnica operatoria. Entonces la hipotermia es un enemigo del paciente. La siguiente. Miren esto, qué barbaridad. Desnudo. ¿Cómo se pierde temperatura un paciente? Radiación. Sigue. Exacto. Avanza, secretario. Evaporación, convección y conducción. ¿Ya? ¿Ok? Muy bien. Entonces, todos estos factores que suceden, o sea, conducción, o sea, el contacto frío con una cama fría, con una paciente desnuda, o sea, hombre, mujer, o niño o adulto, me interesa, ¿no? La radiación, la evaporación, aire acondicionado encima, ¿no? Entonces, por varias formas se pierde temperatura. Y también se pierde, en la evaporación está incluida la respiración. El ventilador, ¿no es cierto?, le da aire frío y seco, ¿no es cierto? Porque las máquinas de anestesia no tienen humidificador de aire. Entonces se pierde temperatura y es peligroso. La siguiente. Acá está, miren, ¿ve? Entonces, ¿qué es lo que pasa todos los días? Y eso se acepta como normal, ¿no? Entonces, hay que operar. Muy bien. El paciente está ahí, rico, ¿no? En su camita, ¿no? Julio, ¿no? En su camita amanece ahí en la clínica bien calientito, ¿no es cierto? Entonces, en la puerta. ¿Y quién es? La enfermera, la técnica. Ya, señor, señorita, vamos a sala, vamos a operar a las 8. Ya. Quítese toda la ropa, como Adán o Eva, y póngase esta batita encima, ¿no? Al revés, acá abierto, ¿no? Y súbase a la camilla. Primero que estás en tu cama, te desnudan, te ponen una bata y te echan en una camilla fría. Y luego viene y te pasea por media clínica, hospital, por los pasadizos fríos, ¿no? Y tú ya estás sintiendo el golpe. Entra al centro quirúrgico, abren la puerta y ¡bum! Aire acondicionado frío. Póngase ahí, en el preoperatorio, ¿no es cierto? Ya van dos golpes, ¿no? Viene la enfermera, ponga el brazo, saca el suero de la vitrina. ¿Y cómo está el suero? Corpóreo, 37 grados. ¿Cómo está el frasco de suero? 14, 15, 16, 18 grados. Y de frente te lo enchufan a la vena. Más frío. Y después lo que acabamos de ver. Y eso se hace todos los días y nadie dice nada, ¿no? ¿Y es aceptado o no es aceptado? No es aceptado, ¿no? Entonces ya estamos entrando con 1 o 2 grados menos de temperatura. Hasta la operación. Y luego viene lo que acabamos de ver en las láminas anteriores, ¿no? La convección, la radiación, y bajamos la temperatura. La siguiente. Y encima, como dice ahí, lavado, ¿no? A veces hay lavado de cavidad, ¿no? A veces no está bien templada el agua, está un poco fría, y le lavan los intestinos, ¿no? Y sacan temperatura.
El paciente pierde 1 grado de temperatura por cada hora que el vientre está abierto. Así no le hagan nada. Si nosotros abrimos una persona y le echamos 1 hora ahí, pierde 1 grado de temperatura. Solito. ¿Estamos? Bien. Entonces, mire, la hipotermia inadvertida, entre comillas, porque nosotros la hemos hecho una iatrogenia, ¿no es cierto? Claro. Entonces, alerta de coagulación sanguínea con mayor riesgo de sangrado. Entonces el cirujano dice, ¿por qué sangra? Yo he amarrado bien los nudos, sigue sangrando. Oye, Cruz, ve qué está pasando, ¿por qué sigue sangrando el paciente? Hipotermia. ¿No? Pónganle coagulantes, ¿no? Hipotermia. Alteración del metabolismo de fármacos prolongados y demora el tiempo de recuperación. Termina la operación, el cirujano se va de la clínica, se va al cine y nosotros seguimos con el paciente que no se despierta. Hipotermia. Alteración de la incidencia de arritmia. El paciente empieza a hacer arritmia. ¿Qué pasa? Llama al cardiólogo, dice, no nos ofende. Llamen al cardiólogo, dice, no, ¿qué pasa? Porque está haciendo arritmia. Hipotermia. Caliéntalo y se acaba la arritmia. Y así podemos seguir. ¿Ok? ¿Seguimos? Dime. Hay que te escuchen fuerte. Yo tenía entendido que el frío ocasionaba la vasoconstricción y el calor vasodilatación. En tal caso, si el paciente estaría frío, una vasoconstricción no haría que se coagule más o sangre menos. Aumentar el efecto parasimpático. El frío tiene a aumentar el efecto parasimpático, entonces no debería haber menos. Claro, como compensación, ¿no es cierto? Sí, ¿no es cierto? Ya. Pero se olvidaron de una cosa que dije al inicio de la clase. Bloqueo de reflejos. El paciente anestesiado no es como el paciente despierto. Aquí está bloqueado todo. ¿Con quién estás? Ya. Entonces, para eso es el anestesiólogo. El anestesiólogo tiene que saber prever eso. Y si tú depositas tu confianza en el anestesiólogo, tienes que entender que el anestesiólogo sabe este tema y lo sabe manejar. El paciente está bloqueado, no tiene capacidad de respuesta. Nosotros somos su capacidad de respuesta. ¿Contesta su pregunta? Gracias. Seguimos. Muy bien. Ya, la temperatura ya hemos hablado, vamos a seguir avanzando. La prevención, evitar las grandes superficies expuestas, lo que hemos dicho, ¿no? Soluciones de irrigación calientes, mantas térmicas, ¿no? A pesar de eso hay cirugía muy grande, ¿no es cierto? Cirugía cardíaca, neurocirugía, cirugía de cáncer, etcétera, etcétera. O pacientes que están críticos, ¿no es cierto? Entre shock o shock. Entonces no tienen tampoco, ya de por sí ya tienen dificultad su capacidad de respuesta. Entonces, otra prevención es el uso de mantas térmicas. ¿Ya? Vamos a ver cómo es esto, a ver si está ahí. Muy bien. ¿Avanzamos? Muy bien. Miren, acá está la mesa de operaciones. ¿Qué es esto blanco? Es una colchoneta, como la que te vi usando ahí en la playa. ¿Ya? Esa colchoneta, miren acá hay una manguerita. Por ahí entra aire caliente. Y da vuelta por toda la colchoneta donde mi amigo te ha echado. Entonces, estamos evitando el enfriamiento. ¿Ya? La enfermera mala que agarra el suero frío y se lo pone a la vena. Acá tenemos un calentador de fluidos. ¿Ya? Entonces, este es como lo que tenemos todos en casa, todos tenemos una guaflera, ¿no es cierto? Tú también, ¿no es cierto? Claro. Entonces es más o menos igual. El suero baja del frasco, entra a la guaflera, un serpentín y ya sale calientito. Entonces evitamos todo eso. O sea, la anestesia es más técnica y más fisiológica. No solamente se trata de ser moderno, sino de ser fisiológico. O sea, por eso dice, evitar en lo posible las modificaciones del estado de la paciente. Por eso se usa todas estas cosas. ¿Ya? Antes no lo dormían y ya tira para adelante, ¿no? Ya, vamos.
También para el otro, la hipertermia, ¿no? Pero este está relacionado con algún problema ya genético que viene de algunas personas y la utilización de algunos relajantes musculares y algunos anestésicos. Cuando se asocia cefalorraquina y sulfenicolina, si hay un antecedente hereditario, se puede pasar al otro extremo. La hipertermia es mortal. En 12 horas te mata, o 24 horas te mata. ¿Ya? O sea, no es cuestión de enfriar al calentar. Hay mucho movimiento fisiológico, fisiopatológico en estos pacientes. ¿Estamos? Siguiente. La anestesia intravenosa, hemos dicho que hay inhalatoria y intravenosa, es utilizando los barbitúricos, los sedantes, etc. No nos vamos a detener acá, ya está por terminar. No vamos a... Vamos, avanzamos por favor. Aquí está. Entonces los volátiles son los que se inhalan, pero son líquidos, ¿ya? Entonces, ¿cómo vamos a inhalar algo líquido? Lo que pasa es que el anestésico se pone en un dispositivo, ¿no es cierto?, donde entra el líquido, da vueltas y sale con un flujo de aire. Entra el oxígeno, ¿no? Entra el oxígeno al equipo, adentro está el líquido anestésico, alotano, cefalorraquina. Al entrar el líquido con fuerza, da vuelta y sale, pero ya arrastra el anestesia. ¿Ya? Por eso que lo inhala, no lo toma, a pesar de ser líquido, se inhala. ¿Ya? Ese se llama vaporizador. ¿Ya? Entonces usamos todo eso. La siguiente. La analgesia. Ya hemos dicho que también se tiene que dar analgesia porque los anestésicos tienen pobre o nula acción analgésica. La siguiente es, bueno, los analgésicos hay de dos tipos, los parenterales y los gaseosos. El único gaseoso es el óxido nitroso. Y todos los demás van por vía, por eso es tan importante el catéter venoso periférico. ¿Ya? Por eso los fastidiamos a ustedes para que aprendan. ¿Ya? Fíjense que eso puede ser para salvar una vida, para dar una mejor anestesia, para dar una mejor analgesia. Entonces todos ustedes deben saber colocar un catéter venoso periférico bien colocado. ¿Ya? Muy bien, seguimos. Bueno, esto solamente para recordar, ¿no? Hay los opioides derivados de la morfina, los opioides tipo morfina, etcétera, ya eso es farmacología. Ya ustedes lo leen. ¿Ya? Seguimos, ¿no? Vamos. Igual acá está la relación de acuerdo a las familias, ¿no es cierto? Que son las naturales, los semisintéticos y los sintéticos. Ya lo hemos puesto. Vamos. Aquí está. ¿No es cierto? Aquí tenemos los importantes. La morfina y la codeína. La morfina ya no se usa, pero se usa en analgesia del dolor. ¿Te acuerdas cuando hablamos de terapia del dolor? La morfina es el pan de cada día. ¿Ya? Y la codeína y la papaverina se usa más en medicina. Cólicos renales, cólicos vesiculares, etc. ¿No? Son analgésicos para nosotros, la morfina menores. Imagínense, ¿no? Menores. Derivados semisintéticos. Y de acá, estos de acá también se usan en terapia del dolor. No sé si se acuerdan en la clase que a un paciente le habíamos puesto un catéter epidural. ¿Se acuerdan? Y le pusimos una bomba como una, ¿cómo se llama? Claro, es para pasar el suero, una bomba, ¿no? Sí, y ahí va goteando gota a gota, ¿ya? Pero ahí usamos estos, la buprenorfina y hidromorfina. Y en sala de operaciones usamos estos, ahí están en otro color. ¿Por qué será? ¿No? Estos son los que más se usan en cirugía y en anestesia. ¿Ya? Vamos. Muy bien. El mecanismo de acción, ya eso ustedes estudiaron en farmacología. Claro. ¿Aprobaron farmacología? Sí. Seguimos. ¿Qué acciones hacen sobre el aparato cardiovascular? Producen radicardia sinusal, hipotensión arterial, etc. Sobre el respiratorio, depresión respiratoria. O sea, un paciente que ya viene prechocado, deprimido, nosotros le damos más depresión. Más depresión todavía. Por eso es que dice que nosotros todos los días jugamos con la vida o con la muerte. Ustedes saben, no sé si leyeron anterior, no, la semana pasada salió una noticia que en Miami iban a ejecutar a un señor que le habían dado pena de muerte. ¿Sí? En Estados Unidos, ¿cuántos estados tiene Estados Unidos? 30.
Bueno, no nos interesa Estados Unidos. Pero hay 17 estados que tienen aún pena de muerte. Uno de ellos es Florida. Y ya dictaron la pena de muerte para uno, que lo van a dormir estos días. ¿Y con qué lo van a dormir? Con esto. Con lo que usamos nosotros todos los días. Todos los días nosotros podemos matar gente, entre comillas. Si es que no sabemos antes. ¿Ya? Porque asocian un hipnótico, un opiáceo y le agregan potasio. Le ponen un bolo y se acabó. Entonces nosotros tenemos que ser conscientes. Por eso que decían, en anestesia cero error. Y para hacer error hay que saber. ¿Cierto? Hay que ser muy responsable. Seguimos. Esto ya no lo vamos a hacer. El óxido nitroso equivale al 20% a 15 miligramos de morfina. Seguimos. La relajación muscular, ya hemos dicho, ¿no? Se pone por vía intravenosa y sirve para, la pregunta que me hicieron antes, bloqueo de reflejos. No hay respuesta de nada, todo está bloqueado. ¿Ya? Entonces, nosotros somos su respuesta. Seguimos. No, esto ya no lo vamos a ver porque ustedes no lo van a hacer. Solamente, sigue. Avanza unas 5 o 6 láminas de frente. Eso. Ya. Sí. Bueno, esto de la succinilcolina, el anterior, pues, no anterior. Ya. Entonces acá en los relajantes musculares lo único que hay que tener cuidado porque algunos producen mucha taquicardia. ¿Ya? La siguiente. Esto ya lo manejan los anestesiólogos, pues, ¿no? Vamos, sigue nomás. Antibióticos también podemos utilizar, ¿no? O sea, nosotros podemos hacer terapia, todo lo que queramos en la sala de operación, igual que el intensivista. La siguiente. La reversión, ¿no? O sea, acá a las niñas ya se les acabó el paseo, pues, ¿no? Ya estuvieron tranquilos, se tomaron todas las Coca-Cola, los sándwiches que quisieron. Ahora hay que bajar y aterrizar, ¿no es cierto? Los de acá ya han estado muy deprimidos, ahora vamos a tomar conciencia, ¿ya? Es la tercera fase de la anestesia, ¿ya? Que es la reversión. La seguimos. Esta es, ¿no? Fase de recuperación. O sea, empieza cuando se suspende todo tipo de fármacos. Se cierra la llave del anestésico, se corta el suero del anestésico, solamente queda el de la vía, etcétera, etcétera, ¿ya? Entonces el paciente va a empezar, como ya no está bloqueado, porque ya no tiene relajante, entonces el paciente va a metabolizar, si es que no está hipotérmico. Metaboliza en el hígado y va a empezar a retomar sus funciones, porque ya le quitamos el relajante, ¿no es cierto? Y en una de esas se empieza como a toser. Ya lucha entre querer y no querer, porque todavía tiene residuos, ¿no? Entonces ahí ya es el mantenimiento, ¿ya? Ya nos está avisando, ya pues compadre, ya me quiero ir, ¿no? Muy bien, seguimos. Ya hemos aterrizado, ¿ves? Muy bien, todos están, el buen despertar y el buen aterrizar. ¿Seguimos? Muy bien. Bueno, estas son las complicaciones de la anestesia: hipoxemia por ventilación, un mal parámetro ventilatorio, hipotensión marcada sostenida. O sea, no reponemos la cantidad de sangre o pérdida de líquido en su tiempo, en tiempo y en cantidad. ¿Ya? Porque tú puedes reponer mucha sangre, pero si no lo das a tiempo, tampoco te sirve. Ustedes saben de que, por ejemplo, ustedes que saben muy bien la fisiología renal, ¿no es cierto? Por ejemplo, presiones diastólicas menores de 40 y sistólicas menores de 60 por más de una hora van a producir insuficiencia renal. ¿Ya? Entonces nosotros no podemos dejar que la presión se baje, ¿no? Por eso estamos monitorizando. Por eso hacemos también la hemodilución, tenemos la sangre abierta. O empezamos la cirugía con la bolsa de sangre al costado, ¿ya? Etcétera, etcétera, ¿ya? Sobrecarga cardíaca, mal manejo de fluidos, nos podemos ir al otro lado. Sangró mucho y abres todas las llaves y lo encharcamos al paciente. Le producimos un edema pulmonar. Eso es medicina intensiva, pues. ¿Es medicina intensiva o no? ¿Ya? Hipertensión intracraneana también, ¿no? Por una mala ventilación, por un exceso de volumen,
porque así como hinchamos el cuerpo, también se hincha el cerebro, etc. Seguimos. Acá está, ¿no? La hipoxemia, ya hemos dicho, depresión circulatoria de los fármacos y mala terapia ventilatoria. Así es. Esto es lo que yo les decía, ¿no? Entonces este patita quiso el mejor monitor del mundo, ¿no? Así como celulares de 3K y 4 cámaras, pero no sabe leer lo que dice el monitor. ¿De qué le sirve? Todos queremos tener lo mejor, pero no lo sabemos sacar provecho. ¿Sí? Hay que saber manejar los equipos. Seguimos. Acá está la recuperación. Ya en sala de recuperación. Entonces acá hay un mensaje. Sobre todo los pacientes adultos, o así sean jóvenes, pero que hay entrado a sala en malas condiciones, ¿no? Críticos. Entonces, nunca pases de aquí a acá. Si tú pasas de aquí a acá, este paciente se le cae, se derrumba, porque no está estable todavía, no se ha recuperado bien. O sea, los pacientes se deben recuperar de a poco, echaditos, inclinados, sentados, parados. Nunca pares un paciente que recibió anestesia. ¿Estamos? ¿Ya? Nunca. Te vas a pasar un mal momento. La siguiente. El trabajo de enfermería es muy importante, al lado del paciente. ¿Ya? Y el alta solo lo da el médico, nadie más. Previa información de todos los cuidados que enfermería ha seguido. ¿Ya? Nosotros instalamos un anestesiólogo en la sala de recuperación. Antes no había ahí. Porque es en la ciudad, es en la sala de cuidado intensivo post-anestesia, que se llama URP, ¿no? La siguiente. Bueno, ya nos quedamos creo aquí, ¿no? No sé si está la última, una de las tres últimas, si le puedes cerrar y buscar las tres últimas. Ok, la anterior. Anterior, más arriba. Eso. Ahí. No. La siguiente. Eso. ¿Ya? Entonces, dame la anterior. Acá. La seguridad en anestesia. ¿No? Bien. La siguiente. Si no sabemos hacer un buen trabajo de anestesiólogo, podemos originar una catástrofe realmente. Bien. Todos se acuerdan de esta imagen, ¿no? Muy bien. La siguiente. Para evitar eso, así como los pilotos se entrenan en estas cabinas, para ser pilotos son cabinas, ¿no? Artificiales. La siguiente. Los residentes de anestesia, aquí hay un muñeco, un simulador. Y estos son los residentes. Y acá en la pantalla nosotros les estamos enseñando anestesiología, pero con simulador. Como he dicho, la simulación no mata a nadie, ¿ya? Entonces nosotros también nos preparamos igual a los residentes en cabinas de simulación, en ambiente de simulación, para hacer de estos cuadros que son complicados, para tener un buen servicio a la sociedad. La siguiente. Bueno, la siguiente. Esto dice acá. A veces uno dice, el cirujano lo dice, ¿no? Sobre todo las chicas cuando quieren levantarse la naricita, arreglarse la orejita y qué sé yo. Dicen, no, si es una cirugía chiquita, así nomás te voy a hacer, de aquí, vas a quedar hermosa, bella. Uy, las chicas se ponen en el cielo, ¿no? Tiene una cirugía cortita, cirugía chiquita. Sí, hay cirugías chiquitas, pero nunca hay anestesias chiquitas. ¿Ya? Esa es la diferencia. No existen anestesias chiquitas. La anestesia chiquita puede ser una gran catástrofe. Y eso tiene que tener conciencia, ¿ya? Lo que hace que los cirujanos no les dicen a los pacientes las cosas como son. ¿No? No. Sobre todo la cirugía de esa belleza física, pues, ¿no? Les hablan maravillas, ¿no? Pero no les dicen que en la dermolipectomía el 5% puede hacer embolia grasa cerebral. Si el cirujano le dice a la paciente, no se opera, ¿tú te operarías? Ya ves. El 5% en el periodo universal, los pacientes que hacen cirugía
de dermolipectomía, se arreglan la grasa, se quitan las nalgas, se ponen tal, 5% se puede morir. Eso está en la literatura. Pero eso no le dicen a las chicas. Nosotros sí se lo decimos. Es nuestra obligación. Es nuestra obligación. Vamos. La siguiente. Bien, entonces los aforismos de anestesia son estos, ¿no? 3 por 11 igual T, ¿no? Dice, aunque el corazón puede resistir hasta 11 minutos en hipoxia, el cerebro se daña en 3 minutos. Esto da lugar a ¿qué? A una T que es tragedia. La siguiente. Bueno, ahora que ya van a venir las vacaciones de julio, los invito a que pasen. ¿Hay otra más? No. ¿Alguna pregunta, alumnos? ¿No hay preguntas? Parece que se ha entendido, ¿no? ¿Me he dejado entender? Bueno, solamente como esta es la última clase de anestesia, me parece, ¿no? Ya no hay más. Dice por fin, ¿no? Nos quitamos a este compadre encima, ¿no? Lo único que quiero decirles ahora es agradecerles a ustedes haber permitido ser su profesor, ¿no? Gracias a ustedes.